el momento en proceso, qué proceso, qué proceso estábamos, digamos, hablando, ¿no es cierto? Todo eso, digamos, ¿qué es el proceso que queremos analizar? Todo eso tenemos que ver y estar en todo lo que se llama en el método inductivo. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver este proceso, digamos. Tú tienes, Juan, vamos a ver qué nos dice en la introducción. ¿Quién me lee en esa parte de la introducción que nos está hablando de la Biblia? Amén. Lo leo yo. ¿Empiezo? A ver, Introducción. ya. Es importante usar varios tipos de estudios de las escrituras. Estas incluyen por libro, capítulo, tema, cronología, personaje, etc. Hemos tocado brevemente el método inductivo de estudio en el apéndice del curso de la Biblia 1. Otro método importante de encuentro con las escrituras está históricamente delineada como lectio divina, que ha sido usado desde el tercer siglo. Hasta aquí vamos a ver, hasta ahí vamos a analizar, ¿no es cierto? Dice, es necesario, es importante usar varios estudios de escritura. Siempre les he animado a que nunca utilicen solo una versión bíblica. Es bueno siempre analizar, tener unas dos o tres versiones, utilizar siempre la tradicional, que es la Biblia de estudio, digamos, la versión, la Reina Valera, que es la típica, la versión de estudio. Pero es bueno apoyarse, digamos, para un lenguaje un poco más fácil, tal vez con la versión internacional, con el nuevo lenguaje actual, tener unas dos o tres, digamos, para poder entender bien, de mejor manera, lo que nos quiere decir el autor del libro, ese, digamos, analizando. Entonces, entonces se incluye, digamos, analizar toda la parte histórica, toda la parte del libro, digamos, eso hemos analizado hasta ahora, ¿no es cierto?, en la parte de la Biblia. Dice, pero otro mérito importante es la escritura, digamos, la lectio divina. Lectio significa lectura, lectura divina, lectura sagrada, podríamos decir, lectura divina, lectura sagrada, digamos. Y según aquí el libro nos dice que nos ha utilizado desde el siglo tercero, pero comúnmente también se utilizaba en el siglo sexto y en el siglo XII, sobre todo la Iglesia Católica Romana utiliza mucho este tipo esta versión, es la que más utiliza. Y desde el siglo sexto, digamos, utilizan, fue por el patriarca, digamos, de los curas benedictinos, creo que se llamaba Benedicto, creo, o Benito o Benedicto, digamos, que era el que promueve este tipo, digamos, de método, la lectura divina, la lectura divina, que hace aproximadamente, creo que es por el siglo sexto, más o menos, no me acuerdo. Entonces, es una lectura divina, ¿no es cierto? Y sigamos, leamos, ¿qué sigue de la introducción? ¿Quién El estaba enfoque, leyendo? Fabián, ya, dale, por favor. el enfoque de lectio divina no es un análisis teológico de pasajes bíblicos, sino poder entender guiados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, dada la declaración de Jesús en Juan 14:27, mi paz te dejo y mi paz te doy, un enfoque analítico se centraría en el motivo de la declaración durante la última cena, el contexto bíblico, etc. En Lectio Divina, él prácticamente entra y comparte la paz de Cristo en lugar de diseccionarla. Esta forma de estudio meditativo conduce a un mayor conocimiento de Cristo. Recomendamos que incorpore este método en su diaria lectura bíblica. A la vez, pueda ser usado en un grupo dentro de la familia, con amigos y en las iglesias de hogar. Bueno, como habíamos dicho, este no es como una lectura, digamos, como se había visto en el método inductivo, o sea, digamos, un análisis teológico, interpretativo, haciéndole una hermenéutica, digamos,
exégesis, digamos, de poder ver, analizar la porción bíblica que está ahí, sino guiados por el Espíritu. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente, siempre en este, como en cualquier método que vayamos a utilizar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero? ¿Qué creen ustedes que sería lo primero que debemos realizar antes de poder leer un pasaje o poder analizarlo o poder interpretar una parte, una porción bíblica? Orar. Sería la oración. Tenemos que entregar ese tiempo al Señor. Siempre, sea cualquier método que utilicemos, siempre entregar ese tiempo para que el Señor sea el Espíritu Santo nos guíe qué es lo que quiere decir. O sea, primeramente para ver. Entonces, en este lectio divino, en esta lectura divino, eso es lo primero, es el primer enfoque que se hace. Es el primer enfoque que hacen, digamos. Entonces, es de comenzar, digamos, a entregar. El primer paso es entregar, digamos, para que el Espíritu Santo sea el, el que tome el control de todo lo que nosotros hagamos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera. Entonces, esa práctica, digamos, es una conexión entre Dios y el hombre. O sea, digamos, este método se utilizaba desde siempre, desde la antigüedad, desde la primera historia de la iglesia, digamos, se utilizaba. Y a menudo, entonces, lo primero que se entrega es el Espíritu, o sea, que el Espíritu Santo tome el control de nosotros, nos abra nuestra mente, digamos, para poder ver qué es lo que vamos a leer. O sea, como quien dice, que nos quite un poco el velo en nuestros ojos. Eso es importante y debemos hacer siempre en cualquier método que tenemos que utilizar. Porque tenemos que entregar eso para que nos quite el velo de los ojos y también podamos obtener la suficiente asimilación, aprendizaje, lo que nos quiere decir la palabra a través del Espíritu Santo. Lo que realmente Cristo quería movilizar, no lo que tal vez el, el profeta, el escritor, alguien que escribió ese libro, nos quiere interpretar, porque a la larga siempre va a haber una interpretación por parte de él, pero ¿qué es lo que Cristo quiere mostrarnos? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos a través de esa porción bíblica? ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que se utiliza, la primera acción de la lectio divina. O sea, primero entrar en que el Espíritu Santo tome el control. En segundo, podemos decir que en la lectio divina podemos, digamos, el lector, la lectura sagrada comienza, digamos, nos desafía, digamos, como una parte para no tener distracciones. Entonces, al estar centrados en el Espíritu Santo, nos concentramos en la parte, digamos, de la, de la porción bíblica y no utilizamos ningún otro libro. O sea, no utilizamos ni un comentario bíblico, ni libros o posiblemente de otros autores, sino nos centramos exclusivamente en la Biblia, exclusivamente en lo que dice la palabra de Dios. Eso se trata del lectio divino. O sea, que el Espíritu Santo dice, y la lectura se basa exclusivamente en la Biblia. No se trata de, digamos, no podemos tener ningún auxilio o ayuda, digamos, de libros, de análisis, posiblemente eh, de algunos análisis exegéticos, digamos, o algún método inductivo al respecto, sino que exclusivamente lo que la Biblia nos dice y nos muestra a nosotros, lo que muestra al lector, lo que está mostrando a la persona que quiere utilizar ese método para poder predicar en la iglesia de hogar, o en donde tengamos que compartir la palabra. Entonces, ese es el desafío. Comienza, digamos, a abrirnos los ojos, a abrirnos los oídos, digamos, nuestra mente, para poder entender esa pues. Y eso nos lleva al punto de que, digamos, la Biblia es como una palabra viva en nosotros. Como que Dios, con su palabra viva, entre nosotros, digamos, y nos pone en nuestra mente lo que el Señor quiere. Entonces, el Señor está aquí, está en nosotros, nos está guiando, nos está llevando a que íntimamente en su palabra podamos tener esa relación para poder expresar, ¿no es cierto? No sé si hasta aquí está claro o hay alguna confusión.
¿no es cierto? Entonces vamos a ver, entonces, lo que es lo que nos quiere llegar la parte de la lectura divina, digamos. ¿Y qué es lo que nos lleva eso? A tener una comunión con Dios. O sea, todo lo que hemos analizado, entonces se trata, digamos, de que al estar en esa forma, estar, digamos, en el Espíritu Santo, leyendo, sin utilizar libros, leyendo y que el Señor nos quiere mostrar, pues vamos a tener una comunión con Dios. Tenemos una comunión íntima con Dios, con el Espíritu Santo, para decir lo que nos quiere mostrar. Entonces, es el Señor, el Espíritu Santo es el centro. Y trata de quitarnos, digamos, ese velo, como les decía, esa miopía del mundo natural del lector, y utilizamos a veces otros libros para poder fortalecernos sobre la palabra, hacer sobre análisis, buscar algo que nos pueda abrir los ojos en ese sentido con ayuda de auxilio. Aquí es exclusivamente una relación con Dios, una comunión con Dios, es algo espiritual, algo que consideran sobrenatural. Digo, este método es utilizado en la Iglesia Católica desde el siglo XII. Es utilizado por la Iglesia Católica en todas sus prédicas. O sea, por eso, digamos, en la Iglesia Católica no hay ningún análisis, sino lo que el Señor, el Espíritu Santo, le ponga en ese rato al sacerdote que está haciendo la prédica y utiliza, digamos, como un ritual, como un rito, ¿no es cierto? Pero digamos, es muy, este lectio divino, digamos, ah, se recomienda que se utilice, como nos dice, se recomienda que se utilice, que hagamos, pero en parte, digamos, por ejemplo, su primera parte. Pero también tiene un cierto riesgo, digamos, podemos decir, porque se basa exclusivamente en una interpretación tuya, del ser humano. Entonces, yo interpreto a mi manera, posiblemente en base a mis necesidades o a mi estado de ánimo que me encuentro en ese momento. Entonces, y no tengo que rendir cuentas a nadie. Es como cuando digo, yo paso al frente y dice, el Señor me dice, el Señor me habla y el Señor me dice, no podemos cuestionar, ¿no es cierto? No podemos cuestionar porque podrá ser, no podrá ser, digamos, no podremos cuestionar lo que nos habla ahí. Entonces, en esta manera, digamos, no puedes rendir cuentas, digamos, porque el Señor es el que te está hablando, el Señor te dice qué es lo que tienes que decir. Entonces, puede haber ese juego, digamos, interpretativo individual, muy personal. Por ejemplo, he oído y he leído prédicas, por ejemplo, en que unos cuentan, digamos, que en el suicidio, el Señor toma el poder y perdona, ¿no es cierto? Nosotros no sabemos, pero ellos ya comentan y predican que sí perdona. Se adelantan, digamos, y toman una decisión unilateral y decir, esto pasa. Entonces, eso es como aventurarse a saber lo que el Señor dice. No puedo, digamos, yo interpretar de esa manera. No puedo yo afirmar algo que posiblemente esté en la potestad del Señor. Entonces, yo no puedo decir, esto tiene que ser. Entonces, el significado está exclusivamente centrado en el lector, en mí. El significado que yo le doy a ese análisis, a esa prédica. Entonces, si es un riesgo, si es porque no tengo a quién rendir cuentas, porque digo, me pongo espiritual, cierro los ojos, me pongo espiritual, el Señor me habla, el Señor me dice, el Señor me explica, entonces es ambiguo a veces, es ambiguo, es diferente, pero tenemos que buscarlo, porque puede ser un principio bueno esta parte de la lectio divina, y ahí sí reforzarnos con una parte hermenéutica también, para saber si lo que queremos analizar, si queremos interpretar, también tiene razón, porque me puedo equivocar, puedo interpretar, porque puedo equivocarme en el sentido de que es mi estado de ánimo que va a influir en esa fase interpretativa sobre tal o cual lectura al respecto. Puedo pasar en un momento emocional difícil que esté pasando en mi vida, un momento emocional muy alegre, muy festivo, feliz. Entonces puedo dar y puedo permitir, digamos, que exista varias interpretaciones al respecto sobre una misma porción bíblica, ¿no es cierto? Claro que la palabra es viva, eficaz y más constante que
espada de doble filo, digamos, siempre va a haber sobre una misma versión, sobre una misma porción bíblica, puede haber, digamos, varias formas, porque en nosotros nos va a hablar el Señor de diferentes maneras en la misma porción bíblica a cada uno, porque es la palabra viva, es la palabra eficaz. Pero cuando vamos a compartir, vamos a predicar y vamos a exponer ante un grupo, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ser muy, muy, o sea, digamos, saber discernir, tener un buen discernimiento de lo que vamos a hablar y vamos a decir. Porque no nos podemos escudar en lo que, digamos, mi interpretación individual. No sé, tal vez alguna pregunta hasta aquí, alguna duda. ¿Está claro? No una pregunta, más bien una acotación. ¿No? Em, Cuando hablaba de la interpretación, por ejemplo, de un versículo en especial, yo creo que si lo vas a compartir o si vas a exponer esto, o sea, debes tener una preparación de todo el contexto de este versículo, porque un versículo por sí solo se puede interpretar de una manera y ya con toda la historia, con todo el contexto que viene atrás o viene de los capítulos anteriores, puede que cambie mucho el sentido. Claro, de eso es lo que estoy hablando, de eso se trata. Porque si no analizamos el contexto histórico y solo analizamos el texto, como hemos dicho, no solamente hay que analizar el texto, sino el contexto, el sentido que nos quiere hablar, porque no podemos centrarnos, como dice Liana, en una porción bíblica, en un versículo, dos versículos o tres versículos, pero ¿qué es lo que nos quiere hablar del contexto? Posiblemente todo el capítulo, o qué es lo que nos quiere exponer, digamos, la parte sobre la parte del capítulo, o parte, digamos, del Señor. Entonces, es muy, muy riesgoso, digamos, muy aventurero, es decir, poder interpretarla. Muy bien la acotación de Eliana. Tenemos que tener, por eso, mucho cuidado y tenemos que basarnos. Para eso es lo que, digamos, tenemos que analizar siempre el contexto histórico, el contexto analítico, digamos, que es la parte hacia quién está dirigido. No es igual el libro de Hebreos, que está dirigido, digamos, hacia la parte, digamos, de judíos no convertidos quiere judíos, que posiblemente es el libro de Juan, digamos, a lo que está hablado a Romanos, o a lo que nos dice en Efesios, en Filipenses, que digamos. Entonces, todo eso tenemos que analizar hacia quién va dirigido, tenemos que analizar, no podemos solo centrarnos en una porción bíblica. Como estaba analizando Juan, dice, si es que se nos va, volvemos a entrar en lo mismo, ¿sí? Volvemos a entrar nuevamente en la parte de al mismo ligno, Juan, Sí, 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 sí. Robertico, que quería hacerte una preguntita, a la orden. según tu experiencia, hermano, y bueno, tus estudios que has tenido, ¿cuál tú crees que sería el procedimiento, ¿no? Más adecuado a la hora de interpretar, de uno ir y tratar de interpretar un texto bíblico? Bueno, como también es bueno comenzar a compaginar los métodos. Como te digo, es bueno primeramente, como en el lectio divino, digamos, que cuál es lo que, con cuál se comienza, digamos, con una oración, con una entrega al Señor. O sea, para que, eso yo creo que, digamos, debemos que utilizar en todos los métodos. Primero, entregarse tiempo para que el Señor nos pueda hablar y decir, digamos, pues utilizar el método, digamos, el lectio divino, que es el primero, es la lectura divina, pero previo a la lectura divina, orar, entregarse tiempos, que sea el Espíritu Santo que nos guíe. Tener un tiempo de concentración con el Señor, tener un tiempo de intimidad con el Señor para poder que Él vaya guiándonos. Entonces, una vez que eso haga, comenzar a leer, no una vez, varias veces. Lee, vuelve a leer nuevamente y coge otra versión bíblica, coge otra versión para entenderlo mejor, posiblemente porque en la Reina Valero existe palabras, digamos, un poco más complicadas, más sutiles, digamos, y podemos entenderle en otra, un poco más fácil en la versión internacional o una versión, pero no dejen de leer la Reina Valera porque esa es una Biblia de estudio, Biblia de análisis de estudio, digamos.
Entonces leer, y leer no solo una vez, varias veces, y siempre pedir que el Señor, en ese leyendo una, dos veces, que el Señor ponga claridad en nuestra mente lo que quiere decirnos, lo que Él quiere a través de esa palabra, digamos, y también, ya le digo, analizar esa porción bíblica hacia quién va dirigida, el propósito de esa versión. Entonces tenemos que analizar eso para poder después, ahí sí, hacer un análisis de la porción. Digamos, yo sí creo necesario y me parece que tenemos que poner la hermenéutica en proceso. Muy Tenemos que bien. hacer un análisis exegético, digamos, para poder tener eso, porque no podemos ayudar dentro de lo que yo personalmente creo. O sea, que sería que sería mi método y mi método, digamos, y del cual he aprendido, digamos,